Voy a presentar pantalla. Hola, Fran. Ya, la semana pasada estuvimos viendo, o sea, en general el módulo estamos viendo lo que tiene que ver con estadística. ¿Ya? Recuerda. Así que la semana pasada estuvimos viendo los conceptos más básicos. Ya, ok. Estuvimos viendo los conceptos más básicos de estadística. Vimos también la medida de tendencia central para datos no agrupados y ahí quedamos. Ya los contenidos de estadística en general para la prueba han ido disminuyendo bastante, así que quedamos aquí. Ya, o sea, quedamos antes, quedamos en la foto 5 que era esto. Ya estábamos calculando la mediana para datos que están agrupados, pero no en intervalos. O sea, que están en tablas, pero no en intervalos. ¿Ya? Ahora nos toca ver cuando están en tablas, pero también en intervalos. Y es como lo más difícil de las medidas de tendencia central. ¿Ya? Esto lo voy a poner en chiquitito para ir viendo el chat y me vayan contestando lo que les voy preguntando. O si tienen alguna duda también me lo pueden ir diciendo por ahí. ¿Ya? Antes de continuar, decirles, chiquillos, que el día viernes a las 2 de la tarde voy a estar tomando todas las evaluaciones que faltan, ¿ya? De todos los que me deben alguna prueba o algo, tantos ya sea en probabilidades aquí en cuarto medio o bien en el ramo de la prueba de transición de los jueves. ¿Ya? Ya, medida de tendencia central para datos agrupados en tablas y con intervalos, ¿ya? Esta es la parte más difícil porque las fórmulas son también más difíciles, ¿ya? Vamos a ver primero la media aritmética. Recuerden que las medidas de tendencia central son tres: la media aritmética o promedio, como se le llama, la moda y la mediana, ¿ya? Ya, la media aritmética o promedio se calcula sumando todos los productos entre la marca de clase y la frecuencia respectiva de cada intervalo, ¿ya? Recuerden que nos vamos a situar aquí, en esta tabla. En todas las tablas, perdón que tengo, no sé, no estoy enfermo, pero algo me hizo toser ahora. Vamos ahí a estar en la tabla ahí, que acabo de marcar, y todas tienen un intervalo y una frecuencia, ¿cierto? Y además, la última columna, que es donde dice MC, quiere decir marca de clase, ¿ya? Y la marca de clase, lo vimos también la semana pasada, creo, era cuando, sí, en las tablas de frecuencia lo es. La marca de clase es el dato más representativo del intervalo, que es justo el que está al medio. Por ejemplo, entre 1 y 3, el que está al medio es el 2. Entre 3 y 5, el que está al medio es 4. Entre 5 y 7, el 6. Y entre 7 y 9, el 8. ¿Ya? Esa es la marca de clase. Entonces, lo que se hace después, para poder sacar la media aritmética, es ir multiplicando la marca de clase por la frecuencia de todos los intervalos. Es decir, voy a agregar aquí una columna que va a ser la multiplicación de f por la marca de clase. Es decir, aquí sería 16, 12 por 4 aquí sería 48, 7 por 6 aquí sería 42 y 3 por 8 sería 24. ¿Ya? Todo esto lo voy a sumar. ¿Ya? Esto se va a sumar 6 más 8, 16, 20. 2, 3, 7, 11 y 2, 130. ¿Ya? Y esto lo voy a dividir en la cantidad total de datos. ¿Cuál es la cantidad total de datos, chiquillos? ¿Quién sabe cuál es la cantidad total de datos? ¿Quién me puede decir cuál es la cantidad total de datos? Bueno, igual aparece ahí, pero ¿por qué? La cantidad total de datos es la suma de las frecuencias, ¿ya? Recuerden que la cantidad total de datos es siempre la suma de las frecuencias, todas las frecuencias, ¿ya? Todo esto sumado, toda esta columna aquí, 8, 12, 7 y 3, me va a dar el n,
¿ya? O también, como yo lo decía recién, la cantidad total de datos, ¿ya? Eh, Chiquillos, ¿se entiende? Porque estoy como solo. Ya, 8 y 12 son 20, más 7 27, más 3 30. Ya, estos son 30. ¿Ya? Entonces, el 130 tendría que dividirlo en la cantidad total de datos, que es 30. Es lo mismo que está acá. Y el resultado entonces de la media aritmética va a ser 4,3 periódicos. ¿Ya? Listo. Eso es todo. En la media aritmética es solo eso. ¿Ya? ¿Alguna duda con la media aritmética? ¿No? ¿Estamos bien? Ah, ok. Ok. Todo ok. Ok, ok. Ya. ¿Qué falta? Nos falta la moda y nos falta la mediana. Y aquí, chiquillos, aquí sí que se complica la cosa. ¿Ya? Aquí sí que es complicado por la fórmula, porque la fórmula es mucho más grande. ¿Ya? De todas maneras, mm, no puedo asegurar nada con respecto a la prueba de transición, pero se supone que aquí no deberían entrar muchas preguntas para datos agrupados con intervalos, ¿ya? O de aplicación de la fórmula tan grande. Probablemente les pregunten por una parte solamente de todo el proceso, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces en el ejercicio que acabamos de hacer, esto muchas veces viene dado, esta columna, ¿ya? Se las dan y así ustedes tienen que hacer mucho menos cálculos, ¿ya? Pero, por supuesto, tienen que saber todo el proceso para saber de dónde debe seguir, ¿ya? Ya, vamos a ver entonces la moda. La moda, a diferencia de las otras maneras de sacar la moda, que es el dato que más se repite, ¿cierto? Simplemente, en este caso, sigue siendo el dato que más se repite, por supuesto, pero tengo que primero encontrar lo que se llama el intervalo modal, ¿ya? El intervalo modal. Y el intervalo modal es el intervalo que tiene la mayor frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, en la tabla anterior, ¿cuál sería el intervalo modal? Cri, cri, cri. 3,5, ¿cierto? Perfecto. 3,5, muy bien, porque yo miro la frecuencia son 8, 12, 7 y 3, ¿ya? Obviamente el número mayor es el 12, que corresponde al intervalo 3,5, ¿ya? Perfecto. Entonces, una vez que yo me sitúo en el intervalo modal, tengo que aplicar esta fórmula que está acá, ¿ya? Y esta fórmula que está acá, claro, viéndola así, eh, no es tan difícil, ¿ya? Eh, de 2 de uno. Ah, ya, aquí como que ya. Yo esta fórmula la anoto así. La moda es lo mismo que el límite inferior más eh, una fracción aquí de f sub i, que es la frecuencia del intervalo modal eh, menos la frecuencia del intervalo modal anterior, que se anota así, f de i menos 1, y abajo va a haber una suma de lo mismo, f sub i menos 1, más lo mismo, f sub i menos, pero f sub i ahora más 1, ¿ya? Del intervalo que viene. Ya, la fórmula sí es fea, por eso en realidad es como complicado, ¿ya? Eso es al final lo que la hace complicado, ¿ya? Vamos a calcular la moda, ¿eh? Recuerden que eso era
lo de arriba es la media. En el caso de la tabla anterior, ¿ya? La moda entonces sería, ¿cuál es el límite inferior? Recordemos que estamos en este intervalo, en el 3,5, ¿ya? Porque primero teníamos que identificar el intervalo modal. ¿Cuál es el límite inferior? Límite inferior del intervalo modal, ya, pues es muy fácil. 3, perfecto, 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque el intervalo empieza en 3 y termina en 5, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que fijarme dónde empieza, en 3, ¿ya? Módulo 3. Más, después tengo una fracción, me faltó todo esto, multiplicarlo por la amplitud del intervalo. A sub i. ¿Ya? Ahí la fórmula está re fea, pero después por último se las puedo enviar de otra manera. Ya, entonces, voy a tener el límite inferior, le voy a sumar entonces la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? Tengo que fijarme en la frecuencia del intervalo, del mismo intervalo. 12, perfecto, ya, 12. Y le voy a restar el f sub i menos 1, es la frecuencia del intervalo anterior, ¿ya? ¿Cuál es la frecuencia del intervalo anterior? 8, ¿cierto? Porque este es el intervalo anterior es este, y la frecuencia es 8, ¿ya? Súper simple. Abajo voy a repetir esto, 12 menos 8, pero se lo voy a sumar a otra resta, que también va a ser del mismo intervalo, también va a ser un 12, pero le voy a restar la del intervalo que viene después, a continuación. En este caso sería, si estoy aquí en el 12, sería la que sigue, que sería 7. ¿Ya? Perfecto. Vamos. Ya, listo. Y todo esto se multiplica entonces por la amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? La amplitud del intervalo era eh, la diferencia que hay desde el límite superior menos el límite inferior. Es decir, qué tan grande es el intervalo. De 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9. ¿Qué tan grande es el intervalo? 2. Perfecto. 2. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora no se va a seguir. Voy a seguir aquí. La moda va a ser igual a 3 más. Recuerden hacer siempre lo de la división primero, ¿ya? Ese más es lo último que se suma, ¿ya? Entonces es como al revés aquí, es como división, o sea, obviamente la resta, la suma de los paréntesis, después la división, la multiplicación y al final la suma, ¿ya? Entonces 12 menos 8 sería 4, 4 acá arriba, 4, partido 12 menos 8, que también sería 4, más 12 menos 7, que sería 5, por 2, ¿ya? Que al final es lo mismo que 3 más 4 novenos por 2, ¿ya? Recuerden que eso sería 3 más, recuerden que esto es 2 como por 1, 2 por 4 sería 8, y 9 por 1, 9, 3 más 8 novenos, ¿ya? 3, coma 8 novenos, eso es 0,1, si no me equivoco es 3,88 periódico, ¿ya? Ese sería entonces la moda de esta tabla, ¿ya? Así se calcula. Ya, ¿qué es lo que tiene que pasar? Sí o sí. Este resultado tiene que estar sí o sí dentro del intervalo modal, ¿ya? Si me hubiese dado, por ejemplo, 2,88, ¿hubiese sido posible? No. ¿Por qué? Porque este intervalo va del 3 al 5. Si me da menor que 3, la moda está mala. Si me da mayor que 5, la moda está mala también,
¿ya? Siempre tiene que estar en el intervalo modal el resultado, la moda tiene que estar en el intervalo modal, ¿ya? Así que si ustedes hacen todo este cálculo y después acá en el final les da un número distinto a algo que está entre 3 y 5, estaría mal, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? Bueno, como están tan callados hoy día, voy a suponer que sí. Ya, aquí hay otro ejemplo. Creo que es otro ejemplo. Ya, 60. Ejemplo, dada la siguiente tabla, determinar el intervalo modal y la moda. Ya, ¿cuál es el intervalo modal? Como me fijo primero aquí, 2, 8, 6 y 1. Este es el intervalo modal porque el 8 es el mayor, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, entre 20 y 30, ¿ya? Límite inferior, estamos en este intervalo, es 20, ¿ya? 20 que está acá. Le sumo la frecuencia del intervalo anterior, o sea, la frecuencia del intervalo menos el intervalo anterior. Es decir, 8 menos 2 me da 6, ¿ya? Me da 6. Y después abajo, lo mismo. 8 menos 2, 6. Y le sumo con la diferencia que hay desde el 8 con el que viene. El 8 con el 6, entre estos dos. 8 y 6 me da entonces ese 2. Y todo eso lo voy a multiplicar por la amplitud del intervalo. Los intervalos van de 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, del 40 al 50. Quiere decir de que la amplitud es 10. ¿Quién se fue? No sé quién se fue. ¿Alguien se fue? Ya. Entonces después me faltaría resolver. ¿Ya? 6 partido 8, 6 partido 8 por 10 sería 60 partido 8 y 60 dividido 8 es 7,5. Entonces 20 más 7,5 sería 27,5. ¿Ya? Dudas de la moda. Aquí lo difícil es saber, saberse la fórmula, ¿ya? Saber ocupar la fórmula, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, hacen la suma antes que la multiplicación o la suma antes que la división o cosas así, ¿ya? Ya, la moda, Agustín, es lo que más se repite, ¿cierto? Lo estamos viendo para datos agrupados. ¿Ya? Lo estamos viendo para datos agrupados, por lo tanto tenemos que buscar primero el intervalo modal. ¿Qué era el intervalo modal? El número que tenía la frecuencia mayor. Ya en este caso del 20 al 30, busco aquí en esto, ¿cuál es el número mayor? El 8. Por lo tanto, este es el intervalo modal porque es donde está la moda. ¿Ya? Y después aplico la fórmula que ya vimos anteriormente. ¿Ya? Ya, la mediana. Vamos a ver la mediana. La mediana tiene una fórmula más o menos parecida. ¿Ya? Eh, que es la que está acá abajo. ¿Ya? También hay un límite inferior, también hay una amplitud que se multiplica y lo que está cambiando es lo que está dentro de la división. ¿Ya? Ok, no hay problema. Eh, ya, y recuerden que la mediana trataba de ser el dato central, ¿ya? Es el dato que está justo al medio. Pero cuando está en tabla es súper difícil reconocerlo inmediatamente porque son intervalos, pues no son de a uno. Ya, y dice, la mediana, por ejemplo, dice el intervalo que contiene la mediana corresponde al intervalo que contiene al dato en la posición n partido 2, ¿ya? Aquí también tengo que encontrar primero el intervalo. El intervalo de la mediana se llama, ¿ya? Para determinar este intervalo se debe calcular n partido 2, o sea, la cantidad de datos que hay y dividirlo. Ya, pero no me sale nada para aceptarla. Así que ahí la aceptamos cuando llegue, ¿ya? Ya, pues entonces, tengo que saber quién es el n primero, ¿ya? Vamos voy a borrar todo lo que hice anteriormente para que la tabla me quede un poquito más despejada. Acá vamos a hacer el ejemplo con eso mismo, ¿ya? Con esa misma tabla. Entonces, dice, el n, necesito saber quién es el n. ¿Cómo encontraba el n? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo encontraba el n?
¿Cuál sería el n aquí en esta tabla? Estamos aquí, en esta tabla. En esta tabla estamos. Sumar las frecuencias, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Cuánto suman las frecuencias? 2, 8, 6 y 1 suman 17, ¿cierto? Perfecto. Ya, ese va a ser el n. Ese n lo voy a dividir por 2. ¿Ya? N partido 2. Me da 17 partido 2, que es 8,5. ¿Ya? Como es 8,5, tengo que buscar el dato que viene. ¿Ya? El 9. Voy a buscar el dato 9. Y lo que hacíamos antes. Hasta aquí, aquí en este intervalo está el dato 1 y el dato 2. ¿Cierto? Porque hay dos datos nomás. Aquí está, hay 8 datos más, por lo tanto está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 10. O sea, los 8. Aquí está el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6. Y aquí está el último que sería el 17. ¿Ya? Entonces, obviamente no es necesario que yo haga esto cada vez que estoy haciendo un ejercicio. Simplemente voy a ir a ver, y como a mí me dio 8,5, esto lo llevo al dato siguiente, que es el dato 9. ¿Ya? El dato 9, ¿dónde está? El dato 1 y 2 están acá arriba, y aquí si yo sumo 2 y 8, voy a llegar hasta el dato 10, ¿cierto? Pero yo estoy buscando el dato 9, por lo tanto el dato 9 sí o sí va a estar en este mismo intervalo, ¿ya? Este entonces, este de aquí, va a ser el intervalo de la mediana. Perfecto, 20,30. ¿Ya? Tengo el intervalo de la mediana. Cuando yo tengo el intervalo de la mediana, lo que después tengo que hacer simplemente es reemplazar en la fórmula, ¿ya? Para la mediana, les recomiendo agregar a esta columna, a esta tabla, la frecuencia acumulada, ¿ya? Aquí están los datos, aquí está la F, agréguenle la frecuencia acumulada, ¿ya? Recuerden que aquí era 2, 8, 6 y 1. Aquí están los intervalos 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, ¿ya? Ok, Samuel. Aquí hay una frecuencia acumulada, ¿ya? Recuerden que el primero siempre eh, se repite, ¿ya? Y aquí se va sumando. 18 es 10, 16 son 16 y 16 es 1, 17, ¿ya? Les recomiendo, así como para que lo sepan, de crear esa columna para sacar la mediana con intervalo, ¿ya? Porque a continuación la vamos a ocupar. ¿Cómo se calcula la mediana? La mediana, entonces, va a ser el límite inferior de quién? Del intervalo de la mediana que ya ocupamos. ¿Cuál sería el límite inferior de ese intervalo? 20, perfecto, 20. ¿Ya? 20. 20. 20, 20, porque estamos aquí. Estamos en este. Aquí. Este es el intervalo. ¿Ya? Va del 20 al 30, incluso tú mismo lo dijiste, como balance. Del 20 al 30, y este es el límite inferior. ¿Ya? ¿Dónde parte? Y después, dentro del paréntesis, dentro de esta fracción, vamos a tener n partido 2. Y aquí ocupamos n partido 2. ¿Ya? No ocupamos el dato 9 que sacamos nosotros. Vamos a ocupar este, 8,5. 8,5 y le vamos a restar. Y esto que está acá significa la frecuencia acumulada eh, del intervalo anterior. ¿Ya? Por eso yo les decía que era mejor eh, tener la columna de la frecuencia acumulada para tener esto más rápido, ¿ya? Como estamos en este intervalo, ahora me viene para la tabla esta que está acá a la derecha, estamos en este intervalo, voy a la frecuencia acumulada, tengo el 10, pero me están pidiendo la del anterior, por lo tanto sería 2, ¿ya? La frecuencia acumulada del anterior. Y lo voy a dividir en la frecuencia del intervalo, la frecuencia del mismo intervalo, ¿ya? Que en este caso sería 8. ¿Ya? Siempre se ocupan así, cruzados. Estos datos siempre son los mismos. Partido 8.
Y finalmente lo multiplico por la amplitud del intervalo, que ya sabemos cuál era, porque lo estábamos ocupando arriba, que era 10. ¿Ya? Es decir, 20 más 6,5 dividido 8 por 10. ¿Ya? Esto sería 20 más 65 dividido 8. ¿Qué era la A? La amplitud. La amplitud del intervalo, lo mismo que arriba, pues. ¿Ya? Este 10 que estaba acá, como era del día al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, la diferencia que hay entre ellos es 10. ¿Ya? Sí, la diferencia entre 10 y 20. Entre 20 y 30 en este caso. ¿Ya? Ya, pues después simplemente hago la resta. 8,5 menos 2 menos 6,5 por 10, lo multipliqué por 10. 6,5 por 10 es 65. Estaba partido por 8. Esto tendría que ser 20 más 8, y algo. ¿Ya? Por lo tanto me da 28, y algo. ¿Ya? No lo estoy haciendo con calculadora, pero debería ser 28,125 si no me equivoco. Sí, 28,125. ¿Ya? Y eso vamos a comprobar también que también tiene que estar dentro del intervalo que teníamos nosotros. ¿Ya? Y el intervalo que teníamos nosotros era el 20 y 30. ¿Está el 28,125 en el intervalo 20-30? Sí, ¿ya? Porque está justo entre 20 y 30. ¿Dudas? Hemos visto las tres medidas de tendencia central para datos agrupados, que es como la parte difícil de las medidas de tendencia central. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Quieren anotar algo? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Estamos bien? Bueno, no sé qué pasa hoy, pero están muy callados. Ya, la número 7. La página número 7. Aquí hay un ejemplo también de la mediana para datos agrupados. Dice, dada la siguiente tabla, determinar el intervalo que contiene la mediana y calcular la mediana. Ya. ¿Cuál es? Ven que en este ejemplo, por ejemplo, aparece la frecuencia acumulada, ¿ya? Que yo les dije que si no estaba, tenían que, ojalá, agregarla, ¿ya? Además, nos dan el n, ¿ya? Que también es importante conocerlo para saber dónde está la mediana, ¿ya? Lo primero que hacemos es n partido 2, que en este caso dio 55, ¿ya? Vamos a buscar el dato que ocupa la posición 55, ¿ya? Como la frecuencia acumulada aquí me dice que hay 18 y aquí hay 60, es decir, me pasé, ¿cierto? ¿Dónde está el dato 55? Entonces, justamente en este intervalo, ¿ya? Porque ahí está del dato 19 hasta el dato 60, ¿ya? En ese intervalo. Está desde el dato 19 hasta el dato 60. Por lo tanto, ahí debería estar el dato 55, ¿ya? Ok, entonces, como ya sé que está en el segundo intervalo, justamente aquí está diciendo lo que yo decía, 25 a 35. Okay. La mediana entonces va a ser el límite inferior, de 25 a 35 es 25, lo que está ahí. Después n partido 2, 110 partido 2, que ya lo habíamos hecho, era 55. Menos 18, ¿por qué 18? Porque es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Si estoy aquí, esta es la frecuencia acumulada del intervalo, pero me están pidiendo la anterior. En este caso sería 18. Por eso le restamos 18. Y lo dividimos en 42 porque es la frecuencia del mismo intervalo. Es decir, de esta frecuencia. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, yo les decía antes que se ocupan siempre estos dos que están como cruzados, ¿ya? Para la mediana. Y después todo ese paréntesis se multiplica por la amplitud del intervalo, que en este caso también es 10 porque va desde el 15 al 25, del 25 al 35, del 35 al 45 y así sucesivamente. ¿Ya? La amplitud entonces también es 10. Ya, entonces después 55 menos 18 le da 37, dividido 42, lo multiplicamos por 10, le sumamos 25 y me da 33,8. Ya, el 33,8, tengo que hacerme la pregunta, ¿está en este intervalo del 25 al 35? Sí, está, por lo tanto la mediana es correcta o debería ser correcta. Ya, ya. Ahora empezamos con los ejercicios PSU.
Dice, se tienen los puntajes del total de estudiantes de un curso en un examen de matemáticas, los cuales se agrupan posteriormente en intervalos como se muestra en la tabla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Primero dice, A, 39 alumnos obtuvieron al menos 20 puntos. 39 alumnos obtuvieron al menos 20 puntos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice el público? Correcto, ¿ya? Eh, ya, vamos a ver por qué. Dice, 39 alumnos obtuvieron al menos 20 puntos. Primero, ¿qué es obtener al menos 20 puntos? ¿Ya? Desde aquí hasta acá. Porque aquí empieza el 20 hasta el 50 que es el tope, ¿ya? Entonces yo tendría que ver cuánto es la suma de estos tres. 7 más 15 más 17. 7 y 15 son 22, más 17 son 29, 39. Ya, esto me está sumando 39. Entonces yo podría decir de que 39 alumnos obtuvieron de aquí para adelante, es decir, 20 puntos o más, ¿ya? Y el al menos 20 puntos, recuerden que este es como mínimo, ¿ya? Este es un mínimo. Cuando cada vez que diga al menos, estamos hablando de un mínimo, ¿ya? Así que esa es verdadera. Después dice, 45 alumnos rindieron el examen, ¿ya? Hasta ahí llevaba 39. Si le sumo 4 y después 2, todo esto me va a sumar 39 más 4, 43, 44, 45. Este es el N. Por lo tanto, la segunda también es correcta. La letra C dice, la mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30-39. ¿Verdadero o falso? Falso, dice la lanza, ¿ya? ¿Alguien más? La letra C, la mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30,39. ¿Ya? Fake. A ver, vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo encontraba yo el intervalo de la mediana? ¿Ya? Era n partido 2, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 45 partido 2 y eso me da 22,5, que es 20, que tendría que buscar el dato 23. Hasta aquí llevo dos datos, hasta aquí llevo, aquí hacemos la frecuencia acumulada, este era 2, aquí son 6, más 7 son 13, más 15 son 28, ¿ya? Por lo tanto, en este intervalo, debería estar el dato 23, que era el que tenía acá abajo, ¿ya? ¿En qué intervalo está? En el 30-39. ¿Por qué me dicen falso entonces? Mm, 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 mm. ¿Por qué falso? Ahí me perdí porque me dijeron falso. ¿En qué se cobran? Ah, ya, están como por descarte. Ok, ah, ya, ok. Ya, entonces esta también sería verdad. Después dice, 6 alumnos obtuvieron a lo más 19 puntos. 19 puntos. Verdadero, ¿ya? A lo más sería como máximo. Es decir, ahora veo eso, estos alumnos. Y que suman 2 y 4 son 6 también. Y la E, entonces, dice, se puede deducir que la moda de los puntajes de los alumnos se encuentra en el intervalo 40 y 50. Ya, el de que diga se puede deducir, ya está mal. Ya no es. Ya, porque yo no voy a deducir, po. Yo voy a asegurar de que la moda de los puntajes está en el intervalo 40-50. ¿Ya? Estas preguntas son de verdad para marearlos, ¿ya? Porque él se puede deducir,
exactamente, es pura comprensión lectora, porque ¿se puede deducir? No, po, no se puede deducir. Yo le estoy diciendo, no, la moda, y se lo dije en los ejemplos anteriormente, la moda tiene que estar ahí, tiene que estar acá. Aquí la frecuencia es la mayor, por lo tanto la moda tiene que estar en este intervalo. Yo no voy a deducir que la moda podría estar ahí, sino que le estoy diciendo, sí, sí está, ¿ya? Así que esta es la afirmación falsa, solamente por esta palabra, por el deducir. ¿Ya? Y eso pasa, chiquillos. Así que tienen que tener esa claridad, ¿ya? Y esa seguridad también, porque eso también tiene que ver con seguridad. La deducción, la intuición, no me dan seguridad. Son más o menos, podría ser. No, aquí esto es sí o no, ¿ya? Ya, vamos a ver la número 2. Dice, la tabla adjunta muestra algunos de los datos que resultan de encuestar a un grupo de adultos mayores sobre la edad que tienen, ¿ya? Con respecto a los datos de esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya, vamos a completar primero la tabla para poder tener todo mucho más claro. ¿Ya? Eh, ¿Cómo parto en la frecuencia acumulada? Acá arriba. 5, ¿cierto? Porque recuerden que se repite. Ya, muy bien. Después, ¿cómo sé este dato que está acá? ¿O cuánto es? No es 10. Ya, 23 menos 5, perfecto. 23 menos 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo este dato, si lo sumo con este dato, me tiene que dar el 23, ¿ya? Por lo tanto, 5 más cuánto me da 23. También podría verlo así. 5 y cuánto me dan 23, que en este caso es 18. Perfecto. Después, este dato, ¿cómo lo encuentro? Fácilmente, porque tendría que simplemente sumar lo mismo que antes, así cruzado, 23 y 42, ¿ya? 23 y 42 son 5, 65, ¿cierto? Ya. Y el siguiente lo mismo, 65 y 27, los sumo y voy a llegar al resultado. Esto sería 2,92, si no me equivoco. ¿Ya? Y 92 más cuánto me da 100. Más 8. ¿Ya? Ahí está la tabla lista. Entonces, pues dice, ya, la marca de clase del segundo intervalo es 64,5 años. ¿Verdadero o falso? Yo ya encontré la falsa. Ya, miren, la letra A dice la marca de clase del segundo intervalo es 64,5 años, ¿ya? Es 63 y 66 el segundo, 63 y 66, ¿cierto? Ya, vamos a suponer que este es una recta numérica y yo quiero saber justo el número del medio, ¿ya? Pero aquí tengo el 64 y el 65 también, por cierto, 64 y 65. ¿Cuál es el dato que está aquí justo al medio? Justamente el 64,5. También se puede hacer así, como lo acabo de hacer para poder encontrar la marca de clase. O si no, si quieren irse como más a la fórmula, tendrían que sumar 63 más 66 y dividirlo por 2. Esto me daría 9, 6 y 6, 129 dividido 2. Y 129 dividido 2 es 64,5, ¿ya? Que es justamente lo que aparece ahí. Por lo tanto, la letra A es verdadera. Después dice, el rango de la variable edad es 15 años, ¿ya? Recuerden que es el dato mayor menos el dato menor. 75 menos 60, 15, por lo tanto también podría ser correcta. O sea, puede ser correcta, ¿ya? La C dice, la moda es 42, ¿ya? Voy aquí a la frecuencia, claro, este es el intervalo modal, 42 podría ser, ¿ya? La mediana se encuentra en el intervalo 66-69. Y la letra E dice la frecuencia relativa porcentual del último intervalo es 8%. Ya como en la en total son 100,
Y este es un 8, 8 sobre 100 es un 8%, por lo tanto esto también es correcto. ¿Ya? ¿Cuál está mala? ¿La C o la D? ¿Qué me dicen? ¿La C o la D? Ya, pues, debería ser rápido. Es que es muy fácil. ¿Por qué la D? No, pues chiquillo, es la C. Es la C porque la 42 no es la moda. 42 es el intervalo modal. O sea, este 42 lo único que me está dando es el intervalo modal, que yo voy a saber que la moda está acá adentro en el 66,69. Pero la moda se calcula bajo la fórmula LI más eh, FI menos FI menos uno partido bla 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 por la amplitud. El resultado de todo esto me va a dar recién la moda. Yo no puedo decir que la moda es esto, 42. Incluso si la moda fuese 42, la moda no podría estar aquí, po. Recuerden que las medidas de tendencia central es para eso, medidas de tendencia central. Si la edad es de 60 a 75, ¿cómo la moda va a ser 42? No puede ser, po, imposible, ¿ya? Por eso, chiquillos, cuando ustedes estén haciendo un ejercicio, tienen que también estar, tra- a ver, tratar de meterse en el problema. Si ustedes le piden, oye, calcúlame la moda de los abuelitos que están allá. Ah, ya, ok. Yo voy a ver la moda, ¿ya? Y sé que todos los abuelitos tienen de 60 a 75 años. ¿Cómo yo voy a ir a responderle, no, sabéis que la moda es 42? O sea, ¿quién fue tu profe de matemática que te enseñó eso? Pues no puede ser, pues chiquillo, ¿ya? Imposible, por supuesto, imposible, ¿ya? Entonces, claro, ahora que yo se los digo, dicen, ah, claro, ¿verdad? Pues cómo no me di cuenta. Ya, pues, pero ahora es la hora de que ustedes se den cuenta de esas cosas, pues, antes de, ya, antes de que yo se los diga. Entonces aquí la 2 es la C, pero inmediatamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo la D, la mediana se encuentra en el intervalo, ya listo, ok. Yo lo puedo calcular y sacar que esta es verdadera también y me va a dar que es la C. Pero si yo tengo más claridad, ¿cuánto tiempo me ahorro en no hacer ni la A, ni la B, ni la D, ni la E y llegar simplemente a la C porque es inmediata? Esta debería ser inmediata, una pregunta que me demoro 30 segundos. Leo la pregunta, leo la alternativa y respondo. ¿Ya? Así debería ser o así está pensado para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Si yo hago una por una, claro, va a haber una diferencia de tiempo considerable entre el que la hizo rápido y entre ustedes que la van a estar haciendo una por una. Ya, por eso, chiquillos, traten de eh, situarse, tener comprensión lectora y sobre todo en la medida de tendencia central, que el resultado sí o sí tiene que estar en el rango, dentro del rango. ¿Ya? Y el rango aquí estaba entre 60 y 75. Ya, vamos a avanzar un poquito, vamos a dejar la 3 tarea para la casa. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algo con. No, pues ahí está. Puse la misma. Ya. Vamos a ver si es que podemos hacer una de aquí. A ver, la medida se encuentra en su intervalo. Aquí, en la 6. Dice, en el histograma de la figura adjunta se muestra la distribución de las masas corporales en kilos de un grupo de personas, donde los intervalos del histograma son de la forma A, B. Según este gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Todas las preguntas igual. ¿Cuáles son falsas? La letra A dice 36 personas tienen una masa corporal menor o igual que 50 kilos. ¿Ya? ¿Verdadero o falsa? 36 personas tienen una masa corporal menor o igual que 50 kilos. Verdadero, perfecto. Es verdadero porque de 50 estoy tomando este y sus frecuencias son 8
12 y 16, ¿ya? Y en total esto hacen 36. Perfecto. ¿Ya? Y además, una cosa súper importante, y que yo creo que en alguna de las alternativas algo nos va a decir, es que los intervalos son A, B, uno así y el otro así, ¿ya? Es decir, que el último intervalo era de 40 hasta 50. Es decir, que el 50 lo toma en cuenta. Por eso, aquí en la alternativa dicen tiene una masa corporal menor o igual que 50 kilos, ¿ya? Porque lo está incluyendo, ¿ya? Eso es importante porque por algo aparece esto aquí, donde los intervalos del histograma son de la forma A, B, ¿ya? Ya, después dice, el rango de las masas corporales es menor o igual que 50 kilos. El rango de las masas corporales es menor o igual que 50 kilos. ¿Qué dicen ustedes? El rango de las masas corporales es menor o igual que 50 kilos. ¿Ya? No, es verdadero también. ¿Ya? Porque tendría que ver el máximo, 70, y el mínimo, y restarlo. 70 menos 20 es igual 50. ¿Ya? Aquí el que diga menor o igual, quiere decir porque el rango en datos agrupados, lo vimos en la clase pasada, eh, podía tener un margen, ¿ya? Por eso dice en menor o igual, ¿ya? Así que esa también es correcta. La letra C dice, en total hay 58 personas en el grupo. Verdadero, ¿ya? ¿Por qué es verdadero? Porque tengo que sumar las frecuencias, ¿cierto? Es decir, tengo que sumar esta, tengo que sumar esta y esta, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces voy a tener 8 más 12 más 16 más 22, ¿cierto? Ya, pero el 22 aquí está dos veces. ¿Lo sumo una vez nomás o lo sumo dos veces? Tengo que sumarlo dos veces. Entonces, 8 y 12 son 20, 36 y 4 son 40, más los 40 que hay aquí, son 80 personas. Está malo. En la letra C la falsa. Todas las preguntas tienen cierto, a ver, no todas, pero muchas preguntas, vamos a decir, muchas preguntas tratan de que la que ustedes están más seguros sea la falsa. Porque en las anteriores, las que yo pregunté, el Pancho en la primera se demoró un montón en responderlo, lo hizo bien, perfecto, ya, ok. En la segunda, me respondió con preguntas, los demás no me contestaron. En la tercera pregunté y el tiro, no, verdadero, verdadero. Y justo esa era la falsa. Ya, ¿por qué pasa eso, chiquillos? Porque estamos leyendo la pregunta, ok, hay 58 personas y yo les dije que había que sumar todas las frecuencias. Si nosotros esto lo llevamos a una tabla de frecuencia, esto sería así. Entre 20 y 30 habrían 16. Entre 30 y 40 habrían, no, sí, 12. Entre 40 y 50 habrían 8. Entre 50 y 60 habrían 22 y entre 60 y 70 habrían también 22. Todas estas serían las que yo tendría que sumar, ¿ya? En lo gráfico, claro, aparece este 22 como una sola vez, pero tiene dos barritas, por lo tanto tendría que dos veces sumarlo, ¿ya? ¿Está claro? Más o menos. Ya, vamos a avanzar. Esta era la 8, vamos a la 9. Ya, aquí hay más ejercicios, voy a ver el siguiente contenido. Esta se la puedo enviar igual para que la vayan practicando. Quiero ver lo que viene a continuación. Chuta, más ejercicio.
Aquí. Ya, esto, ¿qué es lo que me va quedando? Me va quedando las medidas de dispersión, que lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. Medidas de dispersión, esa era la 11, esta es la 12, ya, y las medidas de posición. La 12, la 13, sí, y aquí vienen ejercicios simplemente. ¿Ya? 13, la 14, percentiles, deciles, todo eso. ¿Ya? Eh, sí, los cuartiles y aquí más ejercicio. Ya. En realidad, chiquillos, yo creo que lo que vimos hoy día es como lo más complicado. ¿Ya? Porque, sí, pues, obvio, no les dije, es una prueba de todo el año, un examen, a ver si salen de cuarto medio o no. No. Eh, a ver, la semana pasada tuvimos clase 23, el 30, la próxima semana tenemos el 7, tenemos eh, otra clase. El 14 yo pensaba hacerles las pruebas, pero yo creo que la vamos a hacer el 21. ¿Ya? Sí, igual que la anterior. Bueno, Emilio, ok, no me interesa tampoco la Melissa, así que... yo creo que la vamos a hacer el 21, chiquillos, porque aunque nos falta poquito, es porque, ya si son bromas, Eh, porque probablemente ustedes tengan hartas cosas ahí en esta semana del 20, del, del 12, del 13, 14 y 15, ¿no? Aunque en realidad para mí, si la hacemos ese día, el 14, para mí igual bien, porque así me desocupo de ustedes y terminamos antes. No sé, pues decidamos ahora, ¿qué les parece? Porque si lo que podríamos hacer sería hacerla el 14 nomás, un poquito antes, y la próxima semana nos dedicamos, claro, vemos medidas de dispersión y, y de posición, y a la otra semana la prueba, al tiro. ¿Qué les parece? Mejor 14 porque siempre dejan cosas para final de mes. Ya, ¿les parece? ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente? ¿Sí? ¿14? ¿La dejamos el 14? Ok, perfecto. Sí, está bien, ya. Ok, puros votos del apruebo, o sea, perdón, se me salió, perdón, del, apruebo la prueba del 14, a eso me refiero, ¿cierto? Eh, Así que 5, 6 votos, ya, perfecto. Nadie está en contra hasta el momento, así que creo que para el 14 entonces la dejamos. Ya, entonces, para que quede claro, la próxima semana vemos medidas de posición y de dispersión y a la otra semana hacemos la prueba. ¿Ya? Fran, ¿querías dar tu otra? ¿Estabas en contra, a lo mejor? Ah, ya, ya. Siempre, siempre para el otro lado. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí por hoy. Eh, Recuerden despedirse para dejarlos presentes. Ya sé que hay varios, la Melissa, ¿quién más no podía? La María Carolina, la Rocío. ¿Quién más se fue? La Ale entró, ¿cierto? Me parece que la acepté. Ah, el Samuel. Uy, un montón con problemas. Ya, chao chiquillos. Ah, sí, ahí está la Ale. Chao chiquillos, que estén bien. Adiós, cuídense. Vamos a dejar. Profe, Ya, no ha dado las notas, ¿no es cierto? Ya las dio. ¿está en el link, mi Pancho? ¿En el de familia o en cuál? Sí, sí, sí.
¿Ah? Espérate, sí, en el de familia. Si quieres te las doy igual, si las tengo aquí, así que. ¿Tanto A? Las de las tres que dimos. ¿O no? Sí, pues, están todas. Pero igual te las doy si las No sé. quieres. Como que era. Sí, igual tengo la aplicación que era en el teléfono. Ah, ya, porque están en el primer semestre, sí, en la nota 4. Tengo que cambiarla al segundo semestre. Pero espérate, a ver la de probabilidades. En la nota Probabil- 4. Sí, la nota 4 que es como del módulo 4. ¿Cachai? Ya, a ver Buena, tengo un en, 6,4. en probabilidades. ¿En cuál? Tengo un 6,6 en matemática, parece, y un 6,4 en prueba de transición. Sí, 6,6 en probabilidades tengo aquí. Sí, 6,6 Eh, en probabilidad. a ver, en cuarto medio. 6,4 me salía. A ver, déjame comprobar. No, 6,6. ¿O no? 6,5 tengo yo. No, déjala como 6,6. No, aquí sale 6,6. Me No, yo equivoqué, no me me complico. equivoqué. Déjala así nomás, está bien. Aquí sale 6,6. Es la A ver, 4, ¿no? espérate. No, pues no la cambie. Ya, si no te la voy a cambiar. Sí, sale un 6,6, Sí, un 6,5. listo, ahí estamos. Déjela así nomás. Yo no tengo Ya, problema, no me quejo. No le va a costar a nadie. ya. Ya me fue Y, bien igual. Pensé que me iba a ir mal. ya, y la otra era en geometría, ¿cierto? Geometría 3D. Sí, pero ahí tengo un 6,4. Había tenido puras malas notas. Ahora la subí. Ya. Sí, pues y eso sería. A ver, espérate, déjame ver el de. Acá está. A ver si está mala también, pues a lo mejor también me No, equivoqué. déjela así nomás. Si no, no la veas. 6,4, 6,4, No, sí, sí, está bien. aquí también sale 6,4. Ah, ya, estamos bien entonces. Vamos. Ya, pues, Ya, ahí están profe. tus Gracias, notas. cuídese. Ya, que Que esté estés bien. bien, Pancho. Chao, chao. Chao. Adiós.